bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más, esta vez desde El Salvador, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Nueva serie documental dirigida por Marc Durá con Kepa Cero en búsqueda del paraíso mitológico griego de la Arcadia, un lugar mitad real, mitad imaginario y que comienza en el Líbano. La tinerfeña Alexandra Rinder se impuso en la categoría Open Damas en el Erizos Internacional Iquique Bodyboard Pro, celebrado en la playa Bella Vista, al norte de la costa de Chile. Tras su paso por Irlanda, William Aliotti en compañía de Kilian Gering se propusieron conquistar un slab chileno muy difícil de surfear y en medio del desierto cerca de la frontera peruana. Kepa Mendia es de origen vasco e hijo del mítico surfista norteamericano Peter Mendia, y que a pesar de su juventud destaca por su surfing y ningún temor a los tubos huecos y secos. Es el título del film, protagonizado por el surfista brasileño Andrew Serrano, explorando Indonesia con un quiver lleno de twins, fishes, singles y otras tablas de estilo retro. El tahitiano Eimeo Cemarc es una de las grandes promesas del surf polinesio y por supuesto una de sus olas preferidas es Te Apu, que cuando se pone grande no falta la cita. Kelly Slater se pasó por Lowers Treslers en California para poner a prueba sus nuevos modelos de tablas y suponemos que para ir calentando motores para la próxima cita del CT en el Surf Ranch. El estadounidense Cole Husman y la australiana Isabel Nichols fueron los ganadores del Sydney Surf Pro, segunda prueba del circuito Challenger Series. Tras el Mundial de Longboard, El Salvador se prepara ya para poner dos eventos del máximo nivel internacional, el ISA World Surfing Games y la séptima prueba del Championship Tour 2023. Y precisamente desde El Salvador nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.